titulares. Juez dicta prisión preventiva contra Wilman Terán, presidente de la Judicatura. ¿Quién es Leandro Norero, a quien denominaron como el narcotraficante invisible? El vocal Álvaro Román sería el funcionario más opcionado a reemplazar temporalmente a Wilman Terán. En febrero iniciaría la construcción de cárceles de máxima y supermáxima seguridad. Desde enero de 2024, el salario básico en Ecuador será de $460. Al menos 26 personas resultaron heridas tras el lanzamiento de una granada por parte de un diputado ucraniano. Y en los deportes, el León mexicano fue eliminado en la primera ronda del Mundial de Clubes. Muy buenas noches, televidentes. Qué gusto reencontrarnos en este espacio informativo. Iniciamos contándoles que la Corte Constitucional informó que Jorge Glass no podía salir de la cárcel con habeas corpus bajo el argumento de una enfermedad. Aquí el desarrollo de las noticias. Leandro Norero fue la pieza clave para la investigación del caso Metástasis. Pero ¿quién es este narcotraficante que fue declarado muerto en 2 ocasiones? En la siguiente nota se lo contamos. El narcotraficante invisible, el que murió 2 veces. Así se lo catalogaba a Leandro Norero, o más conocido como El Patrón. Fue asesinado cuando tenía 36 años en la cárcel del Cotopaxi, pero su historia inició mucho antes. Con 19 años fue detenido por tenencia ilegal de armas. Y 4 años después, en 2009, fue parte de la pacificación de pandillas de los Latin Kings y los Nietas. La policía ecuatoriana y peruana lo buscaba desde 2014, luego de que 2 personas detenidas con droga en Lima lo señalaran como el cabecilla de la banda que organizaba los envíos. Pero no fue hasta 6 años después, en 2020, que fue localizado. Pero tras el COVID-19 se hizo pasar por fallecido. Incluso se emitió un certificado de defunción. Sin embargo, en mayo del 2022 fue detenido junto a sus 2 hermanos y su esposa, en el que se le encontraron armas, se le retuvieron 42 lingotes de oro y $6,4 millones. Fue identificado como el financista y cabecilla de la banda de los Lobos, Tiguerones, Chone Killers y Latin Kings, además de que coordinaba las acciones de narcotráfico a nivel internacional con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Según la investigación, a raíz de su asesinato, la Fiscalía obtuvo varias evidencias en contra de los ahora detenidos. La mayoría de la información fue recabada de los dispositivos celulares que eran propiedad de Norero y que reflejaron la estrategia delictiva. Y es así como el asesinato de Leandro Norero reveló una trama de corrupción que cooptó al sistema de justicia, a otros funcionarios y a políticos. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Al menos una treintena de personas constan entre los involucrados en el caso Metástasis. En la audiencia de formulación de cargos se mostraron chats de Leandro Norero con sus supuestos aliados. Jueces, fiscales, funcionarios del SNAI, policías, abogados, todos ellos vinculados al narcotráfico. El caso Metástasis fue presentado por la fiscal Diana Salazar en la sala de la Corte Nacional de Justicia en horas de la noche de ayer. Durante la audiencia, la fiscal puso en evidencia mensajes de textos que forman parte de 14,000 hojas de chats halladas en los celulares del narcotraficante Leandro Norero. Esos mensajes develan datos importantes. Por ejemplo, Norero y sus abogados se autoincriminan en el asesinato del periodista manabita Gerardo Delgado. En los mensajes, Norero y sus hombres de confianza hablaban de atentar en contra de un comunicador de Manta llamado Patricio A, porque este tenía un video que les perjudicaba. Pero al parecer, luego de una confusión, mataron a Delgado.
En los chats, la Fiscalía también descubrió el vínculo entre Norero y Daniel Salcedo, quienes llegaron a hablar de compra de armas. La fiscal dijo que Daniel Salcedo es una de las personas que logró darse a la fuga. Asimismo, según los mensajes, el exalcalde de Manta, Agustín Intriago, asesinado en julio de este año, colaboró con Norero para coordinar y planificar delitos contra la administración pública. Finalmente, Salazar evidenció que Norero y sus aliados seguían desde mediados de 2022 a Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial que fue victimado en Quito en agosto de este año. Evidencia el trabajo de inteligencia que realiza para ubicar a Fernando Villavicencio con la finalidad de que Leandro Norero atente contra su vida, pudiendo observar también fotos de parientes, fichas simplificadas de funcionarios de la Fiscalía General, así como números telefónicos. La fiscal formuló cargos por presunta delincuencia organizada para 31 detenidos del caso Metástasis, entre los que consta Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, las diligencias sobre este caso continúan este viernes. Yanis Andrade, Noticias Oro Mar. Y continuando con este mismo tema, el juez a cargo del proceso del caso Metástasis dictó prisión preventiva para Wilman Terán y otros 15 sospechosos, mientras que a los demás les dictó prohibición de salida del país y presentación cada 15 días a las distintas cortes provinciales. Wilman Terán, el presidente de la Judicatura, es uno de los involucrados dentro del caso Metástasis, que irá a prisión preventiva junto a 15 personas más. Así lo decidió el juez Felipe Córdoba al considerar que la Fiscalía pudo demostrar que existe un peligro concreto de fuga del imputado o cuando se evidencia el riesgo procesal. A Terán se lo acusa por supuesta venta de sentencias a favor de Leandro Norero, por lo que él y las otras 15 personas deberán cumplir prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, y son Ángulo Bravo Paul, Novillo Arana Javier, Palacio Shining Alex, Gaibor Adolfo, Salazar Merchán Mayra, Zumba Santa María Santiago, Segovia Dueñas José, García Macías Sofía, Curipayo Ulloa Emerson, Aguirre Carbo María, Paredes Flores Héctor, García Cedeño Gabriel, Sánchez Coello Cristian, Mazón Cimaleza Lenín, César Manuel A. También dictó arresto domiciliario para Ronald G. al ser adulto mayor, mientras que para el resto el juez les dictó medidas alternativas, como prohibición de salida del país y presentación periódica en la Corte de Justicia de cada provincia, entre ellos el director del SNAI, Pablo Ramírez. Sin embargo, el magistrado no dio paso a la incautación de bienes, porque no estaban detallados. La diligencia se llevó a cabo en 2 salas penales por la cantidad de investigados. La primera de manera presencial y otro grupo de representantes legales lo hicieron de manera telemática. Y finalmente el juez anunció que la instrucción fiscal durará 90 días. Anaí Vélez, Noticias Oro Mar. El vocal suplente Álvaro Román es el funcionario más opcionado para reemplazar temporalmente a Wilman Terán como presidente de la Judicatura. Esto según lo que refiere el Código Orgánico de la Función Judicial. El 23 de enero de este año, la Corte Constitucional dispuso que Álvaro Román, quien hasta ahora es vocal suplente de la Judicatura, asuma la presidencia de este organismo en forma temporal en ausencia del titular. Román ya ejerció la presidencia temporal desde el 25 de enero hasta el 15 de febrero del año en curso, hasta que Wilman Terán asumiera la titularidad luego de ser designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Una vez dictada la prisión preventiva al doctor Terán, según el Código Orgánico de la Función Judicial, Álvaro Román debería tomar la presidencia por 90 días o menos, que es el tiempo que la Fiscalía tendría de plazo para recabar elementos para la formulación de cargos y presentarlo ante el juez, que decidirá si hay o no méritos para el auto de llamamiento a juicio a Wilman Terán. La misma ley señala que con el dictamen o resolución de auto de llamamiento a juicio, Terán automáticamente quedaría inhabilitado para presidir el Consejo de la Judicatura. Fue lo mismo que sucedió hace pocos meses a los entonces vocales de esta entidad, Maribel Barreno y Juan José Morillo, procesados por presunto tráfico de influencias. Según el procedimiento, Román ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Consejo de Participación Ciudadana deberá recibir una terna de la Corte Nacional de Justicia para designar al nuevo presidente.
Revisamos otras noticias y es que la polémica por el concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia parece estar lejos de terminar. Esta vez el presidente de esta entidad, Iván Saquicela, pidió que se declare nulo el proceso, solicitando al Consejo de la Judicatura que resuelva la situación, pero hasta el momento el órgano de justicia no ha emitido pronunciamiento alguno. Y la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó para segundo debate la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Entre lo más destacado del informe es que el primer mandatario, legisladores y sus familiares no se beneficiarán de la remisión de multas e intereses como deudores del Servicio de Rentas Internas. Se dispone que las personas que donen equipos y suministros nuevos a la Policía Nacional se beneficiarán de una deducción de hasta el 150% del impuesto a la renta. Asimismo, se incrementa la rebaja del impuesto a la renta a personas con discapacidad. Y antes de la pausa comercial, los invito a seguirnos en nuestra página www.oromartv.com y ser parte de nuestra comunidad digital. Manténgase en sintonía, ya regresamos. Estamos de regreso para contarles que el Ministerio de Trabajo definió el sueldo básico que regirá en 2024. Esta vez el aumento será de $10 a diferencia de los 2 últimos años. Luego de que no hubo acuerdo entre trabajadores y empleadores para fijar el salario básico unificado del año 2024, el Ministerio de Trabajo resolvió aumentar en $10 el sueldo para el siguiente año. Según un comunicado de la institución, se tomó una decisión técnica en vista de la coyuntura económica y social que atraviesa Ecuador. La titular de la cartera de Estado, Ivonne Núñez, detalló cómo se calculó el valor. Esta cartera de Estado acuerda fijar el salario básico unificado del trabajador en general para el año 2024 en la cantidad de $460 mensuales que regirá a partir del 1 de enero del año 2024. Se ha considerado la inflación proyectada por el Ministerio de Economía y Finanzas del 2.07%. Asimismo, Núñez señaló que dicho incremento está alineado a las políticas económicas del presidente Daniel Noboa en la búsqueda de una efectiva redistribución de la riqueza. A decir de las autoridades, con esto se pretende beneficiar a la fuerza laboral y considerar al sector productivo. Sin embargo, recordemos que los empleadores proponían un alza de $4.12, mientras que los trabajadores aspiraban a igualar el costo de la canasta básica vital, que es de $552 aproximadamente. Lo cierto es que con el nuevo sueldo básico aumentarán también las multas y pensiones alimenticias. Tania Loor, Noticias Oromar. Y en medio de la crisis energética y los apagones, el costo de la planilla de luz es un tema preocupante entre la ciudadanía. En el país, la tarifa eléctrica depende del consumo de luz. Mientras más alto es el consumo, mayor será el pago. Ante esta situación, el Estado ofrece 5 opciones a los hogares ecuatorianos para pagar una tarifa de electricidad reducida. Mauricio Mendoza, jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica, explica cómo las personas podrán acceder a los beneficios que reducirán el pago de la planilla. La primera opción es la Ley del Anciano, la cual garantiza una tarifa de electricidad reducida para las personas de la tercera edad, que corresponde al 50% del valor de la factura en los primeros 138 kilovatios por hora de consumo. Para acceder al beneficio, el adulto mayor debe acercarse a la empresa eléctrica con la cédula de identidad y una planilla de consumo. Adicional a esto, el cliente tiene que estar al día en sus pagos. Quienes también forman parte de los beneficiados son las personas con discapacidad, pues acceden a un descuento del 50% en el consumo de electricidad en tarifas residenciales, con un tope de $225 en su factura de luz. El trámite debe ser realizado de manera presencial y los documentos solicitados son la cédula de identidad, donde consta que la persona es discapacitada, y una planilla de luz. Otra alternativa para acceder a los beneficios es el subsidio cruzado, pues favorece a todos los usuarios con un bajo nivel de consumo, sin importar la zona donde vivan ni su nivel de ingreso, puesto que los clientes que tengan consumos superiores a 160 kilovatios por hora
pagan una tarifa de electricidad más cara. Ese valor permite financiar un costo más bajo para quienes tienen un consumo menor a 130 kilovatios por hora. La tarifa Dignidad también es una elección válida, ya que es un costo preferencial para los clientes que tienen un consumo recurrente de menos de 110 kilovatios por hora en la sierra, mientras que en la costa el consumo debe ser menor a los 130 kilovatios por hora. A diferencia del subsidio cruzado, este beneficio requiere que los clientes de manera recurrente tengan un consumo menor a los valores indicados. La última alternativa explicada por Mendoza ayudará a quienes utilicen cocinas de inducción y cuenten en sus hogares con sistemas de calentamiento eléctrico de agua, como duchas o calefones, pues tendrán acceso a descontar 100 kilovatios de consumo por hora en su planilla mensual. De esa cifra, 80 kilovatios son por cocción y 20 por calentamiento de agua. Para acceder al beneficio, se debe ingresar a la página del Ministerio de Energía y llenar la información solicitada. Ahora les contamos que los acuerdos comerciales suscritos por el gobierno del expresidente Guillermo Lasso con China y Costa Rica ya cuentan con un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Sin embargo, están a la espera de una definición en la Asamblea Nacional. El acuerdo con el país centroamericano fue el último en contar con el dictamen favorable de la Corte, un día antes de que Lasso dejara el poder. Durante la agenda presidencial que cumplió Daniel Noboa en la provincia del Guayas, el primer mandatario anunció las fechas tentativas para la consulta popular del próximo año. Este viernes 15 de diciembre, luego de la reunión del Gabinete de Seguridad en San Borondón, el presidente Daniel Noboa anunció las fechas tentativas para la consulta popular que planea en su gobierno. Según declaraciones del mandatario, la consulta de manera tentativa se llevaría a cabo entre la última semana de febrero y la primera de marzo en 2024. Recordemos que Noboa ya había manifestado sus intenciones de ejecutar una consulta en los primeros 100 días de su gobierno. Entre los temas de la futura consulta están el procedimiento de las Fuerzas Armadas, la reforma al sector judicial y elementos de generación de empleo y dignidad humana. Continuando con sus actividades del día, el gobernante se reunió a puerta cerrada con el alcalde de Durán, Luis Chonillo, para tratar temas como la seguridad del cantón y el plan para expulsar de las cárceles del Ecuador a los privados de libertad que sean de origen extranjero. De los 3.000 presos extranjeros en penales ecuatorianos, aproximadamente 1.500 deberán salir del país debido a que cumplen sentencias de 5 años o más por delitos graves. Posterior a la reunión con el alcalde Chonillo, el presidente Noboa dio una rueda de prensa donde reafirmó su respaldo al Cantón Durán debido a la situación que atraviesa. Primera reunión de seguridad en una de las zonas más difíciles del país en este momento, que está en un estado de guerra. Tienen todo mi apoyo como presidente de la República y asimismo haremos acciones en conjunto para poder recuperar Durán, para poder recuperar también otras zonas cercanas que están directamente involucradas con terrorismo, con narcotráfico, trata de personas, con delincuencia común, toda la lista de cosas malas que se puede uno imaginarse. La gente está viviendo un infierno. Por su parte, Luis Chonillo le dio su respuesta al mandatario. Durán, como uno de los cantones más violentos a nivel nacional, siendo parte de los 221 cantones, aplaudo que todo el ejecutivo, todo el aparataje que tiene el gobierno central se pueda articular con el gobierno local. Partiendo de esta premisa, ¿no? Que el gobierno local es el que está en el día a día, el que conoce las realidades de cada uno de los territorios, y hacer este trabajo en conjunto, articulado, con la gobernación, con las prefecturas, con los gobiernos autónomos descentralizados y entre también, que lo cobije también una presidencia de la República y que se pueda trasladar eso al territorio, yo creo que vamos en muy buen camino de ser así. Mientras tanto, el recién designado gobernador de Manabí, Gustavo Aguilar, sostuvo esta mañana su primera reunión con representantes de los GATS de la provincia. En este caso, dialogó con el alcalde de Montecristi, Jonathan Toro, y con la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, con quienes trató temas económicos de cada dependencia y cómo se está sobrellevando el pago de sus respectivas alícuotas. El gobernador prefirió no dar declaraciones posterior al encuentro,
mientras que las autoridades municipales manifestaron lo siguiente. Con una gran expectativa de un nuevo gobernador con un perfil militar, lo sentí bastante comprometido. Estuvimos dialogando principalmente por el tema de la falta de las asignaciones por parte del Ministerio de Finanzas a nuestros municipios. Sabemos que en todo el país pasa esto, pero sí haciendo hincapié de que se le debe dar prioridad a las asignaciones, porque es por eso nosotros lastimosamente, no debería ser así, pero dependemos lastimosamente de las asignaciones. Gobernador, donde hemos tratado unos puntos importantes, creo que uno de ellos nos compete y compartimos con todos a nivel provincial, que es de las alícuotas del gobierno, para que sea nuestro vocero y poder llegar al Ministerio de Finanzas para obtener esa alícuota que estamos pendientes de hace 3 meses, por ejemplo, en el Cantón Jipijapa. Y otro punto importante es la inseguridad que se está viviendo actualmente en el Cantón Jipijapa. Estamos solicitando refuerzo policial. Y en la provincia de Azuay, más de 300 servidores del municipio de Camilo Ponce Enríquez realizaron una paralización de sus funciones para exigir la cancelación de los sueldos pendientes. Y venga, compañeros, luchando por el sueldo de todos los obreros. Con pancartas y a viva voz, más de 300 servidores entre públicos y obreros que laboran en el GAD municipal de Camilo Ponce Enríquez en Azuay, la mañana y tarde del pasado 13 de diciembre, realizaron una paralización de sus funciones para exigir al gobierno nacional que cumpla con los pagos correspondientes. Nosotros no podemos sostener ya un municipio donde tenemos 4 o 5 meses atrasados de la anterior administración que no se ha dado cumplimiento de pago. Ustedes ven aquí que los servidores públicos, los obreros están exigiendo sus pagos. Con el sueldo atrasado, más lo que estamos recortes y presupuestos de asignaciones por modelo de equidad territorial, pues no se ha entregado a Camilo Ponce Enríquez. Los trabajadores de dicha institución no pueden esperar a que se les siga deudando otro mes más, ya que manifiestan que tienen una familia e hijos que sustentar y servicios que cancelar. Los sueldos adeudados son desde el mes de octubre hasta la presente fecha. El burgomaestre del cantón, abogado José Sánchez, manifestó que la deuda con los funcionarios es un poco más de $500,000 y otros saberes como regalías mineras, devolución del IVA y facturación por venta de energía, asumiendo que de hoy en día la situación se ha tornado complicada. A más de eso nos deben $22 millones de lo que corresponde a las regalías del sector minero, donde también se le debe a Camilo Ponce Enríquez y no ha sido entregado desde el 2010 hasta el 2023. Es decir, estamos complicados económicamente. Con esta manifestación, el tránsito vehicular de la vía panamericana también se vio afectado, en donde los transportistas sufrieron las afectaciones de movilidad, ya que en su mayoría son comerciantes y choferes de buses provinciales e interprovinciales. Lo que pasa es que en el municipio se toman las carreteras con los transportistas y yo lo veo mal, porque si el municipio tiene que hablar con el gobierno directamente. Estamos afectados porque este es el medio de todos los días de nosotros, pues ya no, imagínense ahorita cómo está esto, no sé hasta dónde va a llegar. Tras esta acción, los empleados municipales esperan que el gobierno se pronuncie y cumpla con los deberes estipulados. En otro tema, un nuevo proceso para ingresar a las universidades públicas iniciará con el Registro Nacional Único, que es el primer paso que deben cumplir los bachilleres. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, informó este viernes 15 de diciembre que para el plazo de ese registro, que corre desde el 29 de diciembre de 2023 y culmina el 10 de enero de 2024. Ana Changuín, nueva titular de la CENESID, explicó que este es un paso obligatorio que deben cumplir los aspirantes a ingresar a las universidades y escuelas politécnicas públicas, institutos y conservatorios superiores públicos y carreras focalizadas en el primer semestre de 2024. La ministra de la Mujer, Ariana Tanca, visitó la capital Azuaya para gestionar un plan de trabajo con un presupuesto de $17 millones. Y pues nada. La visita de Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, a Cuenca, forma parte de la gira de diagnóstico que se desarrollará durante un mes en todo el territorio ecuatoriano. Ya hemos estado por Guayas, por Pichincha, Los Ríos, El Oro. Hemos llegado a varios rincones del país justamente para reunirnos con las lideresas, para escuchar sus necesidades de quienes ellas representan y pues poder plasmar un plan de ruta e integrarlo.
Un plan que fue socializado con líderes y lideresas en la capital azuaya. Son 4 líneas de acción. La primera es fortalecer la territorialidad del ministerio, porque de esa manera podemos llegar a más mujeres con los servicios que nosotros ofrecemos. La segunda es justamente fortalecer a través de infraestructura y presupuesto los servicios que nosotros ofrecemos tanto en los centros violetas como en los servicios de protección integral. El tercero es continuar con los convenios de las casas acogidas que nos ayudan muchísimo para atender a más mujeres, y por supuesto el cuarto, apostarle muchísimo a la prevención, a campañas, y esto lo estamos haciendo de la mano de la sociedad civil, de la academia, de las organizaciones sociales y también de la empresa privada. Algo que para la Secretaría de Estado es poner la casa en orden y el presupuesto al servicio de las mujeres, una cantidad de 17 millones de dólares. Que tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos que trabajar en articulación con varias instituciones del Estado, establecer las competencias que tiene cada una de las instituciones, tanto el MIES, el Ministerio de Salud Pública, para que el protocolo de contención, prevención y de alerta pueda funcionar correctamente. En este sentido, el ministerio firmó un convenio con las 6 casas de acogida que hay en el Azuay para asignarles el presupuesto con el que puedan trabajar. Recordemos que esto no se lo asigna a dedo, hay un concurso, hay una convocatoria, que todas las casas de acogida tienen que cumplir con requisitos muy específicos para acceder a los fondos del Estado. Asimismo también, pues rendir cuentas periódicamente para nosotros estar seguras que el dinero se está utilizando de la mejor manera. El monto que recibe aproximadamente cada casa de acogida son alrededor de entre $80.000 y $100.000. A nivel país, son 26 centros de acogida. Preste mucha atención porque la vacuna contra el cáncer de piel podría estar disponible en 2025, según la farmacéutica Moderna. Los últimos resultados de los ensayos clínicos muestran una mejora en las posibilidades de supervivencia de los pacientes. El director general de la farmacéutica pretende combinar el inmunizante con biopsias líquidas, ya que detectarían signos de tumores a través de la sangre. Con esta información, amigos, nos separamos nuevamente por unos segundos, pero manténganse en nuestra sintonía porque ya volvemos para revisar algunos sucesos acontecidos en las últimas horas. Ya regresamos con ustedes. (21:37), momento de revisar sucesos. Un nuevo crimen se registró en la ciudad de Manta. La víctima se encontraba al interior de un restaurante en la avenida 24. 2 sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta los exteriores de un local de comidas ubicado en la avenida 24 entre las calles 14 y 15 en Manta, provincia de Manabí. Uno de ellos se bajó del liviano vehículo y abrió fuego. La víctima se encontraba sentado en una mesa en el segundo piso del comedor. Segundos más tarde, los verdugos huyeron del sitio. El jefe de la policía judicial indicó que el hoy occiso tenía antecedentes penales. El restaurante había suscitado unos disparos y avanzaron las unidades preventivas a verificar, en donde efectivamente se encuentra una persona que ha sufrido impactos de bala, fallecida. Alrededor de 9 indicios balísticos se ha procedido a levantar con municiones calibre 9 milímetros. Estamos realizando las investigaciones correspondientes. Ya el eje investigativo con el eje de inteligencia están levantando toda la información que podamos obtener. De igual manera estamos tratando de ver cámaras para dar con los posibles causantes del hecho. La persona nos indican familiares que estaba en su domicilio y había salido con unas 2 chicas acá a cenar, y es el momento de la cena. Entonces llegan esta persona a victimizarle, entran al restaurante, al segundo piso, y ahí le proceden a disparar. Sí, está identificada, tiene 2 antecedentes en el 2015 y 2019, estamos ya dentro del proceso de las investigaciones. Tras las diligencias, el cadáver de este ciudadano fue trasladado hasta el centro forense para los trámites correspondientes. Manta es la ciudad más sangrienta de todo Manabí, y es que en lo que va de este 2023, las cifras de muertes violentas ya suben a 298. María Emilia Vera, Noticias Suromar.
Seguimos revisando información y es que en el cantón Mocache, provincia de Los Ríos, se suscitó un hecho violento en el recinto Isla Naranjo, ubicado en la vía Ajauneche. El suceso dejó 2 personas fallecidas, casas afectadas y vehículos quemados. Las autoridades policiales están investigando este acto criminal y presumen que se trataría de una represalia porque este miércoles se encontraron 3 personas muertas en este mismo cantón. Y la madrugada de este viernes 15 de diciembre, moradores de Mapasingue Este fueron sorprendidos por un atentado con explosivos en un depósito de cervezas. Esto se da posterior a ciertas amenazas extorsivas que han recibido algunos negocios del sector con panfletos que exigían pagos de $5.000. El hecho fue perpetrado por sujetos a bordo de un auto y una motocicleta, quienes no contentos con los daños al local se llevaron $7.000. Según versión del administrador del negocio afectado, los daños superarían los $30.000. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, moradores del sector, de igual manera la unidad se encontraba cerca por los alrededores de la ciudad de La Quisquís, escuchan un estruendo, avanzan a verificar y efectivamente se trataba de un posible artefacto explosivo. De igual manera inmediatamente se coordinó con lo que es unidades especializadas para que avanzaran al lugar y pudieran constatar y levantar indicios. Lamentablemente no se pudo levantar indicios por parte de criminalística, de igual manera unidades especializadas se encuentran realizando lo que es las investigaciones, explotación de cámaras de videovigilancia por los alrededores. Sabemos el día de hoy que semanas anteriores sí había recibido amenazas del propietario. Efectivamente nosotros estamos ya también trabajando para que no vuelva a ocurrir este tipo de hechos delictivos y como recomendación también a la ciudadanía, cuando pase este tipo de extorsiones que les llegan a amenazar con panfletos, que avisen inmediatamente a la policía para nosotros poder tomar acciones y tratar de prevenir estos actos. En San Clemente, provincia de Manabí, una unidad de transporte interprovincial fue baleada por desconocidos. En la escena se hallaron 4 indicios balísticos. Videos que ya circulan en redes sociales evidencian los daños que los proyectiles causaron en el colectivo. Por ahora se desconocen las motivaciones del ataque, asimismo el número de delincuentes que protagonizaron el hecho y la identidad de los mismos. En un encuentro de seguridad llevado a cabo en las instalaciones del ECU 911 ubicado en la vía San Borondón, autoridades del Guayas gestionan medidas urgentes para enfrentar el narcotráfico y la delincuencia común. Luego de las acciones concretas que pidió el alcalde Aquiles Álvarez al gobierno del presidente Daniel Noboa para frenar la ola de inseguridad en la ciudad, se reunieron este viernes 15 de diciembre en la gobernación del Guayas el burgomaestre Aquiles Álvarez y el viceministro del Interior, Leonel Calderón, para trazar una estrategia conjunta en el combate contra la delincuencia en la ciudad del puerto de Guayaquil, con más de 2,7 millones de habitantes. Guayaquil con el gobierno van a trabajar de la mano para luchar en contra de la inseguridad en Guayaquil. Me voy tranquilo, me voy satisfecho, vamos a manejar el discurso de una realidad. ¿Cuál es la realidad? De que tenemos que luchar en conjunto por la inseguridad. Tras la reunión, el alcalde Aquiles Álvarez señaló que el municipio coincidió con el viceministro de Seguridad en la necesidad de reforzar en un plan para así evitar que más menores de edad se unan a las bandas delictivas. Nosotros como alcaldía de Guayaquil lo único que podemos decir es que hoy empezó el trabajo en conjunto, en coordinación con el gobierno y eso es importantísimo. Además, el burgomaestre indicó que las mesas de trabajo serán permanentes para ir analizando y tomando los correctivos necesarios para hacerle frente a la ola delictiva que azota la urbe porteña. Estas mesas técnicas no van a parar, van a seguir permanentemente. Álvarez indicó que desde el Cabildo Municipal colaborarán de forma permanente con los recursos necesarios y la estructura que se cuenta, pero que las acciones concretas las deben comunicar las autoridades del gobierno central. Hay acciones inmediatas que se van a tomar a cabo, pero el que tiene que comunicar eso es el Estado a través de su representante. Tenemos acciones inmediatas ya con un acta elaborada para que el municipio cumpla con algunos compromisos hoy adquiridos. Vamos a darle seguimiento. Nos vamos a reunir semanalmente en la gobernación y estamos a las órdenes, vamos a trabajar de la mano con el gobierno.
El titular del Cabildo indicó que uno de los principales compromisos es la construcción por parte del municipio de una infraestructura que le sirva a la Policía Nacional para mejorar la habitabilidad y la convivencia de los agentes policiales. Ayudar a la policía de forma urgente para un complejo habitacional, ya tenemos el terreno ubicado, lo vamos a comunicar, pero nos encantaría que sinceramente lidere la narrativa el gobierno, porque eso es lo que compete. En este caso, nosotros como municipio de Guayaquil no nos interesa figurar como que lideramos en el tema, simplemente lo que queríamos era coordinar, trabajar de la mano coordinados y en eso estamos. Finalmente, estas reuniones y mesas técnicas ocurren en momentos de un auge delincuencial y muertes violentas en la ciudad, donde el pasado 11 de diciembre fueron asesinados 4 niños en medio de una disputa de bandas criminales. Y ante la situación económica e inseguridad, el presidente Daniel Noboa anunció este viernes que unos 1.500 presos extranjeros van a ser expulsados del país en los próximos meses. La medida regirá para quienes cumplen condenas de más de 5 años por delitos graves, por lo que serán enviados a sus países de origen para completar sus penas. El primer mandatario indicó que al menos 3.000 extranjeros están presos en Ecuador, donde el 80% son venezolanos, colombianos y peruanos. Además, también informó que la construcción de cárceles de máxima seguridad y super máxima seguridad comenzaría en febrero. Estas serán construidas en zonas aisladas, mientras que la implementación de las cárceles barcazas sería una opción temporal hasta que estén los 2 nuevos centros de rehabilitación. Estamos ansiosos por conocer al campeón. Así es, nos despedimos, amigos. Gracias por su sintonía. Recuerden que el domingo tenemos más información a las 8 de la noche.